Buenas noches, ¿cómo están? Francisco Michavila de este lado, de Levate Botánica. Nos acompaña el día de hoy la nutrióloga Alejandra Benítez y ella nos va a platicar, nos va a dar este webinar titulado El manejo exitoso de la diabetes gestacional. Fortalece la salud de la mujer y su bebé a lo largo de la vida. Ale, qué gusto que puedas estar con nosotros en estas sesiones que estamos haciendo a manera de educación continua, educación médica, tanto para los clientes de Lévate como para los profesionales de la salud que atendemos fundamentalmente en áreas de nutrición, ginecología y otras especialidades. Ale, adelante, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya esta presentación, pues ahí ya Francisco nos hizo el favor de leer el título de la ponencia y pues entendiendo o resumiendo eso como que un embarazo pues tiene dos futuros de salud, ¿no? Entonces vamos a ver qué impacto tiene la diabetes gestacional. Entonces, como objetivos de esta plática, pues queremos obviamente explicar qué es la diabetes gestacional, por qué ocurre y por qué nos importa identificar cómo podemos tamizar de manera correcta, de acuerdo a las nuevas actualizaciones de la ADA, el diagnóstico y las metas glucémicas que debemos de tener en el trato de la diabetes gestacional y pues cómo es un manejo exitoso de esta disfunción. ¿Sale? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de diabetes gestacional o en qué momento empieza a tomar también relevancia esto? Porque pues no es algo nuevo. Realmente la diabetes gestacional es frecuente y la verdad es que no termina en el parto. Esa es una de las razones por las que decíamos, pues son dos futuros de salud. Esto puede determinar tanto el futuro de la mamá como del bebé. Y porque un buen control glucémico reduce complicaciones materno-fetales. Cada vez se está viendo más la necesidad de tener que hacer cesáreas por o restricción de crecimiento o al contrario, porque los bebés están viniendo macrosómicos. Entonces, la exposición intrauterina a la hiperglucemia se asocia con un riesgo metabólico futuro para la descendencia. Entonces, lo importante es que no solamente, o me ha pasado muchas veces que en consulta, los doctores a veces nada más comentan como el riesgo en el embarazo, ¿no? Pero la realidad es que el riesgo no se queda ahí. Como lo vemos aquí, no termina en el parto. Sí, obviamente puede haber una complicación inmediata, como un crecimiento o excesivo de los bebés, que al final, ¿qué pasa? Pues que empiezan a crecer demasiado a un grado que los terminan teniendo que sacar antes de tiempo, es decir, que no han terminado todo su desarrollo intrauterino y tienen que terminar extrauterino porque pues ya no caben, ¿no? En caso de los bebés que son muy grandes. También dificultando pues que tengan un embarazo o un parto de manera pues natural, ¿no? Entonces, en la lactancia pues aparentemente todo parecería que todo es normal o que ya está bien, pero esto puede llegar a determinar que los niños padezcan obesidad en una etapa infantil y por ende también adultos que llegan a tener este impacto a lo largo de su vida. ¿Qué impacto pueden tener? Pues son personas que ya tienen una predisposición, es decir, que ocupar sus reservas pancreáticas antes de tiempo y pueden ocasionarse tener este tema de inclusive esteatosis hepática o intolerancia a los carbohidratos en una edad muy temprana. O sea, cuando decimos a veces un adulto, creemos un adulto de 40, 50 años, ¿no? La realidad es que están teniendo estos problemas desde la adultez más temprana. Entonces, la diabetes gestacional, de acuerdo a la OMS, la define como la hiperglucemia o exceso de azúcar detectada por primera vez en el embarazo, con cifras por arriba de lo normal, pero en realidad por debajo del diagnóstico de una diabetes franca. Cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o reconocimiento por primera vez durante el embarazo, pues eso se llama diabetes gestacional y se desarrolla principalmente durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. Ahorita vamos a ver por qué sucede eso. Y es caracterizada por una marcada resistencia a la insulina secundaria a la liberación de hormonas placentarias. Algo interesante, pues, de esto es entender que, pues, como dice aquí, se desarrolla durante el segundo y tercer trimestre, es básicamente porque en esa etapa del embarazo, pues, empieza a haber ese ambiente diabetogénico. Entonces, los cambios metabólicos normales en una mujer
En el primero y segundo trimestre, pues la mujer pasa por una fase anabólica, donde el cuerpo de la mujer va a almacenar esa energía, aumenta la producción de grasa, aumenta el acúmulo de tejido adiposo y pues preparándose para el gasto energético que va a tener en el próximo trimestre y de hecho en la lactancia, y aumenta la insulina. En cuanto al tercer trimestre, pues entonces el metabolismo de la madre se invierte y ahora pasa a una fase catabólica, donde aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la movilización de reservas hacia el feto y la glucosa va a tener como prioridad el feto. Por eso decimos que es un ambiente fisiológico, es decir, es normal, es natural que el embarazo tenga esta resistencia a la insulina, debe de, para que pueda llegar la glucosa de manera correcta al feto. Entonces la energía se dirige siempre hacia ese crecimiento. Los bebés en el tercer trimestre, a partir más o menos de la semana 25, comienzan a aumentar de peso alrededor de 120 hasta 250 gramos, dependiendo, 175 o 150, perdón, gramos por semana. Entonces, esto hace que ese crecimiento tan exponencial pues tenga la madre en esa fase catabólica. Y las hormonas placentarias pues son las que se encargan de modular esa sensibilidad a la insulina para asegurar esos niveles adecuados de glucosa. De aquí que digamos que el embarazo pues es un ambiente diabetogénico, no como tal que cause diabetes propiamente, porque no es así, pero sí altera obviamente un cambio hormonal. Y dentro del origen o la etiología, pues es justamente esta situación que estamos comentando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el lactógeno placentario humano, que esta se produce en el sincitio trofoblasto de la placenta, pues entonces hace que se aumente la resistencia a la insulina. Entonces, como vemos aquí, es la hormona que se encarga de cambiar el metabolismo de la madre para que se puedan llegar esos nutrimentos adecuados. Es la manera en cómo, pues, prácticamente la placenta ayuda a que el feto se nutra, pero pues a la vez altera el ambiente insulínico de la madre. Cuando hablamos de la fisiopatología ahora del embarazo, pues ¿qué sucede? Es cuando esta adaptación fisiológica de la glucosa pues se rompe, ¿no? Entonces tenemos aquí como la placenta produce el lactógeno placentario, provoca alteraciones en los receptores de insulina, haciendo obviamente que haya una alteración molecular en el receptor de la insulina y disminuye la fosforilación de la tirosina quinasa. Y esto induce a cambios metabólicos, pues que nos ayudan, o sea, propiamente esto es lo que sucede, pero ¿qué pasa cuando esta adaptación se rompe o cuando de antemano ya había niveles altos de glucosa en sangre maternos? Pues esta glucosa extra atraviesa la placenta y produce esta hiperglucemia fetal. Entonces, todo esto va a ocasionar, obviamente, que vaya aumentando. Entonces, no es tanto que propiamente el embarazo vaya a provocar una diabetes. Es más cuando ya los niveles estaban alterados antes y ahorita lo vamos a ir viendo. El papel de las hormonas, aquí no nada más el lactógeno placentario, pues ¿qué otra hormona pues juega en esto? Pues la progesterona, que es la que se va a encargar obviamente de mantener al bebé ahí a salvo, ¿no? Pero hablando de diabetes, ¿qué hace? Pues la progesterona como tal disminuye la sensibilidad a la insulina, interfiere con la acción de la insulina en los tejidos periféricos y favorece el uso de las grasas como combustible materno. Entonces, no es como tal que sea algo malo, pero pues cuando llega a estar pues obviamente en exceso, como es en el caso del embarazo, pues provoca esta situación. ¿Para qué sirve en el embarazo? Como dijimos, mantiene al bebé ahí seguro y mantiene pues un ambiente pues estable, ¿no? Pero siempre va a priorizar la glucosa para el bebé. Y la relación que tiene con la diabetes gestacional, pues es justamente que contribuye a esta resistencia fisiológica a la insulina y su aumento pues explica por qué la diabetes gestacional aparece sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Entonces, como tal, dijimos, la progesterona no es una hormona propiamente que cause un problema con la glucosa, protege el embarazo, es necesaria, pero igual que la prolactina, pues va a contribuir a estos cambios metabólicos en el embarazo. Dentro de esta tenemos otra, la hormona liberadora de corticotropina, que pues lo que hace, pues es también producida en la placenta, estimula la producción del cortisol materno,
pues obviamente para mantener a la madre en ese estado para que pueda obtener la energía por parte de la grasa y la glucosa entra al feto. Y el cortisol, pues es una hormona hiperglucemiante, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve en el embarazo? Pues también va a ayudar a la maduración fetal, o sea, el cortisol no es malo, al contrario, el cortisol lo necesita y participa en el crecimiento y en el momento también del parto. También es la que nos va a ayudar, por eso también conforme va avanzando el embarazo, esta se va activando más. Esta es la que propiamente va a inducir también, ¿no? El proceso del parto. Y el aumento de cortisol, pues aumenta la gluconeogénesis o producción de glucosa a través de otros compuestos que no son glucosa y aumenta la resistencia a la insulina. En mujeres con ese estrés crónico, pues el feto, pues obviamente las potencializa. Y la placenta produce hormonas que aumentan pues este cortisol y el cortisol eleva la glucosa para asegurar la energía del bebé. Entonces, como vemos, va siendo una unión de diferentes hormonas que ocasionan pues este tema, ¿no? En cuanto a la prolactina, ¿qué hace? Pues aumenta en el embarazo para ayudar, obviamente, propiamente a que se produzca la leche o la lactancia en la madre. Entonces tiene efectos sobre el metabolismo y sobre la función de la célula beta pancreática y modula la secreción de insulina. ¿Para qué sirve en el embarazo? Prepara el cuerpo para la lactancia, ayuda a adaptar el metabolismo a las demandas del feto y pues obviamente en el posparto para mantener la lactancia. Su relación que tiene con la diabetes gestacional es que en conjunto con las demás hormonas contribuye a esa resistencia a la insulina. No es la principal porque no lo causa como tal, pero va sumando esa carga metabólica. Entonces no solamente prepara para la lactancia, como dijimos, hace esos cambios metabólicos. La hormona de crecimiento, ¿qué hace? Pues reduce la captación de la glucosa en los tejidos maternos, favorece la resistencia a la insulina también, aumenta la disponibilidad de la glucosa en la sangre. Esto hace que pues se asegure nuevamente que la glucosa esté siendo suficiente y circulando para el feto y pues cambia también el uso materno de las grasas y no de la glucosa. Entonces, la relación que tiene con la diabetes gestacional es que si el páncreas no logra compensar esta resistencia, origina la hiperglucemia. Entonces, es como otra que le va sumando más a la carga metabólica, sobre todo en mujeres que ya tenían una predisposición. Entonces, aunque sí ayuda a que pues, la mamá use más grasa como fuente de energía, pues también deja que esa glucosa sea disponible para el bebé. Entonces, ¿para qué mencionar estas hormonas? Pues porque justamente tenemos que entender que la diabetes no aparece solamente porque hay un exceso de insulina o porque deje de producirse insulina, ¿no? Sino porque se suma pues varias hormonas que son necesarias para el embarazo, pero pues que aumentan esa resistencia a la insulina, que pues, sabemos que es la antesala a un problema con la glucosa. Y cuando el páncreas de la madre no logra compensar pues este cambio normal, es cuando aparece la hiperglucemia. Entonces, la resistencia a la insulina en el embarazo no es patológica, es decir, que sí es necesario, sucede de manera normal, pero la diabetes gestacional va a ocurrir cuando esta adaptación se rompe, o sea, rebasa la capacidad que tiene la madre y es de aquí que tengamos que tomar en cuenta los antecedentes que tiene la madre para detectar esta situación a tiempo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tiene para que podamos ya ponerle un foco de alerta desde que estamos haciendo nuestra primera historia clínica? Pues justamente cuando hablamos de que ya hay un embarazo previo con diabetes gestacional o no se le detectó a la mamá como tal una diabetes gestacional porque no se le hizo la prueba, pero sí tenía un antecedente de bebé macrosómico. Es bastante importante y que de hecho eso debería de ser parte de inclusive nuestras preguntas, aunque la mujer no esté embarazada o venga un paciente masculino, comentarnos sabes cuánto pesaste al nacer, porque eso también nos determina cómo está su metabolismo. Dijimos que hay una programación fetal. Entonces, la fatiga metabólica de la materna de la mamá previo al embarazo, pues también activa esta situación de que sea pues más riesgoso para ella, ¿no? Entonces, cuando ya hay un antecedente personal de prediabetes o de una intolerancia a la glucosa, pues ya decimos que puede haber obviamente algún tipo de riesgo. Cuando hay un antecedente familiar de diabetes gestacional o de diabetes mellitus tipo 2 de manera directa, también es un factor de riesgo. Otros son las condiciones maternas al inicio del embarazo. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso o obesidad, sí predispone a tener una diabetes gestacional.
La edad de la madre a partir de los 35 también predispone a tener pues esta enfermedad. Y el síndrome de ovario poliquístico propiamente, el genotipo 3, ese fenotipo 3 que nos provoca esa resistencia a la insulina, porque obviamente si quedó embarazada, pues puede haber una función ovárica, pero si tiene resistencia a la insulina, entonces esos cambios metabólicos pues nos estarían predisponiendo a tener pues obviamente una diabetes gestacional. Dentro de los criterios de diagnóstico, aquí siempre nuestro gol estándar va a seguir siendo la curva de tolerancia a la glucosa hasta el momento. Y este nos indica, bueno, desde 1973, pero en el 2014 ya se recomendó a todas las mujeres a partir de la semana 24 de gestación. Sin embargo, ahorita los nuevos estándares de la ADA, pues ahora nos dicen que debemos de hacer en mujeres sin diagnóstico previo de una prediabetes o de un embarazo previo con diabetes gestacional o los factores de riesgo que ya dijimos. Si no tiene ninguna de esas condiciones, sí se hace entre la semana 24 y 28. Pero si la mujer tiene un diagnóstico previo o ya ha habido alguno de esos factores, la prueba preconcepcional o no se hizo la prueba preconcepcional, se tiene que hacer esta curva antes de la semana 15. Lo cual, pues obviamente, a veces algunos médicos siguen mandándola hasta la semana 25. Me han tocado algunos casos que las mandan hasta la semana 30. En un embarazo, cada semana cuenta. Entonces, entre antes podamos detectar esta situación, más se puede hacer para que el embarazo continúe de manera sana. Entonces, ¿en quién buscamos antes? Como dijimos, esto es una adaptación de los criterios de la ADA en familiares de primer grado con diabetes, aquellos que tienen sobre todo un riesgo alto, enfermedades cardiovasculares, cuando hay una dislipidemia, personas con síndrome de ovario poliquístico o que ya haya una condición asociada con resistencia a la insulina, una obesidad grave, que estemos viendo que tiene acantosis o que tenga enfermedad hepática, digamos, hígado graso propio por no alcohólico, ahí también estaríamos buscando antes. ¿Antes de cuándo? Antes de la semana 15. Entonces estamos hablando que si el tercer trimestre empieza la semana 25, no estaríamos esperando hasta ese tiempo, estaríamos haciéndolo como antes de la semana 15. ¿Sale? Entonces, básicamente en el primer trimestre estaríamos buscando. ¿Qué riesgos va a tener? Pues para la madre, el que continúe con o que haya tenido diabetes, pues puede ocasionar complicaciones en el embarazo, como partos prematuros, inclusive preeclampsia, o también hígado graso por ahí. Entonces, mayor riesgo de diabetes tipo 2 de materna a largo plazo, ya queda como predispuesta a. Y para el bebé es mayor riesgo de peso al nacer, grande para la edad gestacional y complicaciones neonatales, por lo que les comento, a veces los tienen que sacar antes y sus pulmones todavía no están completamente desarrollados, pero simplemente ya no caben, entonces los tienen que sacar antes. Metabolismo anormal de la glucosa, sensibilidad a la insulina y una compensación de células beta. Es decir, que ya están como predispuestos a tener esta situación o estas intolerancias a la glucosa o a los carbohidratos en la infancia. Y como comentamos, la resistencia a la insulina puede iniciar en la infancia y la diabetes detonarse en una edad muy, muy, muy de adultez muy temprana. Las metas de control que tenemos que tener en diabetes gestacional, pues bueno, aquí como vemos hay diabetes gestacional tratada con insulina y los que no son tratadas con insulina, pues estamos hablando de una glucosa en ayunas entre 70 y 95 y si no está tratada con insulina, menos de 95. Realmente no está tan común, si hay un control adecuado de la nutrición y el estilo de vida, no es tan necesario meter insulina. Sin embargo, obviamente, pues depende del médico que esté atendiendo y la situación de cada paciente. Y también, pues hoy en día se está viendo la importancia y la necesidad de dejar inclusive el monitoreo de glucosa, ahorita vamos a verlo rapidísimo en un caso clínico, de cómo el monitor de glucosa sí nos impacta de una manera muy importante en la diabetes gestacional. Aquí estamos hablando de tiempos de rango, donde idealmente tenemos que estar menos de 4 en un rango de menos de 63, o sea, es decir, que se estén haciendo hipoglucemias, menos de 1 si fueran una etapa 2, menos de 54, eso es muy peligroso, menos de 1% de las veces, y en tiempo en rango tenemos que estar en más de 70.
Idealmente por arriba del rango que estén en menos de 25. Entonces, ¿cómo vemos todo esto? Pues a través, obviamente, del chequeo y de los informes que nos da de glucosa el monitor. Entonces, tenemos este caso clínico de una paciente, 30 años de edad, con un diagnóstico de ovario poliquístico tipo C o el fenotipo tipo 3, resistencia a la insulina, hipotiroidismo subclínico, diagnosticado también justamente previo al embarazo, una dislipidemia mixta. Su estilo de vida era sedentario y una muy mala higiene de sueño y antecedentes familiares, solamente sus ambos padres tenían diabetes mellitus tipo 2. Aquí vemos cómo tenía sus glucosas previo al embarazo. Previo al embarazo fue aquí justamente en diciembre, luego en febrero y logró el embarazo en octubre. Entonces vemos cómo fue mejorando y aquí en julio ya tenía 12,6 de insulina, logra el embarazo y comienza a subir. ¿Por qué? Porque dijimos que el embarazo iba a provocar esto de manera pues natural, ¿no? Entonces, esto era la relación que tuvo en este caso, con toda la dislipidemia. El internista le mandó obviamente tratamiento previo al embarazo y una vez después del embarazo, pues se suspende ese medicamento, no se puede usar mientras está embarazada, pero mantiene, obviamente, esto ya cuando logra el embarazo, sus niveles pues obviamente de lípidos en sangre ya estaban muchísimo más estables. Entonces, esta fue su curva que se le dejó en la semana 15. ¿Y qué pasa? Que sale negativa. Entonces, aquí aparentemente no había un caso de diabetes gestacional, aunque ella tenía todos los riesgos. Sin embargo, al venirse diciembre, yo le comento, necesito que te estés midiendo los niveles de azúcar que hizo ella en una libretita y ahí cuando me los trae vemos niveles de 180, 200, posterior a los alimentos. Entonces, en base a eso se tomó, pues obviamente, varias decisiones, que ahorita vamos a ver más adelante. Dentro del corazón del manejo de la diabetes gestacional está la terapia nutricional. Los objetivos del plan, pues siempre van a ser mantener la glucosa en rangos objetivo, evitar picos o hipoglucemias, cualquier requerimiento, o sea, cubrir todos los requerimientos materno-fetales y favorecer la ganancia de peso adecuada, tanto de la madre como del bebé. Errores comunes que suceden: eliminar completamente los carbohidratos, usar jugos o licuados saludables, comer carbohidratos solos, comer muy poco por miedo a la glucosa y no distribuir los alimentos durante el día. Hablábamos de esta paciente, que es lo que fue lo que sucedió, justamente eso. A pesar de que yo le había mandado su plan de alimentación, a ella le dio miedo ver los niveles de glucosa que tenía por arriba de 200 y empieza a comer muy poco. ¿Qué sucede? Empieza a pasar esto cuando una vez que le ponemos el monitor empieza durante la noche a tener estos picos, o bueno, más bien estas hipoglucemias. ¿Sale? Entonces aquí hubo varios picos hacia arriba, pero lo peligroso aquí fueron las hipoglucemias que pues, se ocasionaron justamente por ese miedo que le dio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, el monitor nos da también estos perfiles de glucosa, se detectó esto, entonces me manda un mensaje: Ale, se me está bajando el azúcar, y entonces empezamos a hacer la corrección en la alimentación a partir del 14. Y aquí, como podemos ver, varios días empezó a hacer ese equilibrio hasta que logramos mantener los niveles de glucosa ya más estables. Entonces, aquí esto fue lo que sucedió: errores bastante pues fuertes, hipoglucemias bastante importantes, y después de la intervención nutricional, pues ya se logró ajustar. Estos puntitos que alcanzamos a ver aquí, el monitor los detecta como cada vez que la persona hizo la medición. Y pues aquí también lo que estuvo consumiendo de alimentos y podemos ver ahí ya el equilibrio. Entonces, dentro de sus reportes, lo que nos indica aquí es lo que justamente decíamos: nuestra meta es que esté en tiempo de rango por arriba de 70 y lo vemos aquí, más de 70 niveles objetivos. Debajo del rango, menos de 4, está menos de 4. En hipoglucemias significativas, menos de 1, logramos menos de 1. Y por arriba del rango, menos de 25, también menos de 25. Entonces, esto nos permite tener mucho más control. Si no hubiéramos seguido haciendo esto, a pesar de que la primera curva nos decía que estaba negativa, si eso sucede y estamos empezando a ver esto, tenemos que repetir la curva en la semana 25. Ella, pues de todas maneras, sigue con su tratamiento. Entonces, la intervención nutricional nos dice que no podemos tener menos de 175 carbohidratos al día.
¿Por qué pasa esto que vimos anterior? O sea, si ponemos menos, metemos a la madre en un ambiente pues cetogénico, ocasionando obviamente que haya pues un problema serio, ¿no? Entonces tampoco podemos restringir la alimentación y está contraindicado dejar menos de 175 gramos de carbohidratos. Tienen que estar distribuidos en comidas y colaciones, inclusive haciendo colaciones nocturnas, como en el caso de esta paciente, que ese fue el abordaje que hicimos. Priorizar los carbohidratos complejos y con fibra, dejar proteína suficiente en cada tiempo de comida e incluir grasas como fuente energética. Dentro de esto, pues obviamente dejarle la estructura del método del plato para que pues no se sientan obviamente como que tienen que seguir todo el tiempo la misma comida, pero puedan tener esa flexibilidad siempre y cuando cuente con todos estos, esta distribución. Claro que aquí lo estamos dando muy general, pero cada paciente debe de tener su requerimiento específico de acuerdo a su situación, ¿no? Entonces, dentro del estilo de vida, pues debemos de cuidar mucho los ciclos circadianos y el control glucémico, no solo en embarazo en general, pero hablando ahorita de embarazo, el sueño y el control glucémico en el embarazo es indispensable, ya que el sueño regula la sensibilidad a la insulina. La privación del sueño aumenta la resistencia a la insulina y esas alteraciones en el ritmo circadiano pues nos van a aumentar también la glucosa en ayuna y postprandial. Dormir mal aumenta el riesgo de diabetes gestacional. Entonces debemos cuidar muchísimo que la mujer duerma de manera adecuada. En el estrés, pues lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que obviamente el estrés no es bueno para nadie, pero pues en el caso de una madre aumenta la producción de glucosa y ya de por sí, si también va a ir a haber hormonas liberadoras de corticotropinas, pues no debemos aumentarle todavía más estrés. A esto debemos de trabajar muchísimo el manejo emocional y el acompañamiento en una madre. Entonces, dentro de la suplementación, ahorita pues existen más de 26 micronutrientes esenciales, así que un multivitamínico específico prenatal no está cubriendo lo que la mamá y el bebé necesitan. Entonces, ahorita esta es mucha información. Lo voy a detener tantito para que si ustedes quieren ponerle como tomar un screenshot a esta parte, porque estas son las vitaminas que tienen que ver un poco más con la cuestión del metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, obviamente estamos hablando que hay 26 importantes, ¿no? Entonces, aparte de esos, pues estos son los que tienen que ver específicamente con glucosas. Y pues en el posparto tenemos que seguir haciendo un monitoreo, se debe de reevaluar el metabolismo de la glucosa, prevenir la progresión a diabetes tipo 2 en la madre, mantener hábitos de alimentación y estilo de vida y un acompañamiento continuo en la lactancia y en la salud metabólica. Tamizaje postparto debe de ser o sea, al mes o a los 3 meses. Postparto se vuelve a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa y si es normal se repite ya nada más una vez o cada 3 años, pero es algo que se tiene que seguir haciendo. Entonces, la lactancia pues ayuda mucho a disminuir ese riesgo de diabetes gestacional, ya que la lactancia mejora la sensibilidad a la insulina. Se asocia a las mujeres que tienen una lactancia con un menor riesgo de diabetes mellitus. Y pues también obviamente la alimentación y la actividad física siguen siendo una clave, pero la realidad es que muchas mujeres logran revertir esta situación en la lactancia. Entonces, la lactancia no solamente beneficia al bebé, sino también es una herramienta metabólica para la mamá. Entonces, ya casi por finalizar, pues estamos hablando que esto es un abordaje multidisciplinario, donde tiene que estar el ginecólogo, un psicólogo, fisioterapeuta obstétrico, nutrición, asesoría de lactancia y obviamente una red de apoyo familiar, para que se lleve un embarazo obviamente sano. Entonces, los mensajes que me gustaría que se llevaran, pues es que la diabetes gestacional es una oportunidad de prevención y no solo un diagnóstico. El control glucémico protege la salud del bebé y de la mamá a largo plazo y la terapia nutricional es el pilar del tratamiento. El corazón, como lo veíamos, el estilo de vida, sueño, estrés, movimiento, sí impactan en la glucosa y aquí también entra la microbiota intestinal. Y el seguimiento posparto es esencial para prevenir la diabetes tipo 2. Un embarazo, dos futuros de salud. Y eso es todo. Perfecto, Ale, pues muchas gracias, qué bárbara. De corrido, muy claro, contundente. Aquí hice algunas anotaciones que ya luego te compartiré. Y bueno, simplemente aquí compartirle a la gente que nos está acompañando, que algunos han entrado, otros salido. Aquí tenemos
11 participantes, compartirles que subiremos la plática íntegra de la nutrióloga Alejandra Benítez a nuestro canal de YouTube y por ahí también estaremos haciendo algunas capsulitas que subiremos a las redes y mandaremos por correo. No tengo yo nada, salvo que alguno de los asistentes quiera preguntarte algo, Ale, adelante, ya sea por el chat, o si quieren liberar su micrófono, no creo que la nutrióloga Ale tenga ningún problema en responder. Pero bueno, del lado de Levate Botánica, te agradezco mucho la dedicación y el ritmo de tu presentación muy, muy contundente. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Pues no sé si alguien tenga Perfecto. alguna pregunta. Si alguien aquí, un usuario nombrado Xiaomi, me imagino, pregunta, está hablando de uno de nuestros productos, Ale, Ujú. tú conoces bien Body Balance, pues tal cual, ¿tú qué opinas sobre tomar Body Balance durante el embarazo? Debido a los componentes que tiene, o sea, realmente es una buena opción, pero preconcepcional. Obviamente, ya estando durante el embarazo, no porque no hay suficiente evidencia de algunos de los suplementos, empezando, por ejemplo, con la moringa. No porque propiamente sea algo malo. Vamos a ser muy honestos. La realidad es que hay muchas cosas que se podrían tomar en el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia y no la va a haber. ¿Por qué? Porque no la va a ver, porque nadie va a arriesgar a su bebé a decir, vamos a hacer pruebas para ver si el suplemento es bueno o es malo, ¿no? Eso no va a pasar. Por eso es que nos abstenemos de dar esas recomendaciones, porque es muy difícil, se tendría que hacer una prueba y pues no es ético hacer pruebas obviamente con bebés, ¿no? Entonces, la realidad es que pues sí, no es un suplemento que durante el embarazo se pudiera tomar, pero pues ya obviamente posparto, después de la lactancia, sí se podría. De acuerdo, incluso, Ale, te pusimos aquí camisa de 11 varas, que no era la intención. Nosotros en la etiqueta también tenemos esta advertencia, porque bueno, todo el tema de embarazo hay que tener mucho cuidado y así lo hacemos explícito en nuestra etiqueta. Perfecto, pues muy bien. Gracias, Ale. A nombre del Debate de Botánica, creo que fue una plática muy, muy entretenida. Yo me quedo con algunos conceptos y pues nada, te agradecemos. Pregunta si en lactancia sí se puede tomar. No, como comentaba, hasta después de la lactancia. Perfecto. O sea, hasta que ya no tenga nada que ver con el bebé, podemos Está. retomar. Sí, ya donde ya no haya conexión, ¿no? Sí. Perfecto, pues muy bien. Bueno, Te agradecemos mucho y no, gracias a seguimos en ustedes. contacto. Gracias a todos por su Sí. participación y asistencia. Nos vemos pronto. Bye. Gracias.